estructuras y los planos a estudiar. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos de patología, finalmente una palabra de artroresonancia, o artrografía por resonancia. Muy bien, entonces, esta charla, el objetivo o los objetivos principales va a ser primero tener un conocimiento de la modalidad, cómo es la técnica, sus ventajas y limitaciones, cuáles son las indicaciones para el manguito rotador, porque tampoco, o sea, como cualquier técnica, tiene sus indicaciones precisas. Como bien mencionó el doctor Hurtado, tener un emparentamiento con la lectura de estas imágenes y una revisión de patología frecuente. Eso es lo que vamos a buscar obtener en esta charla. En el repaso anatómico no vamos más que hacer un repaso anatómico en sí, simplemente a hacer algunas generalidades y consideraciones anatómicas y funcionales. Porque para un buen repaso anatómico de manguito rotador y hombro, que es una estructura un poquito compleja, pues tienen, los que quieran tienen libros, internet y todo para hacerlo en detalle. La cintura escapular, hay que hacer un síntesis, como vamos a mencionar, es una estructura compleja. Una estructura compleja que, como vemos acá, tiene básicamente, está en la parte ósea conformada por, ¿no es cierto?, la escápula, el húmero, la cabeza y la clavícula, que a través de su pequeña articulación con el esternón es el punto de anclaje directo con el esqueleto axial. O sea, todo el miembro superior, el punto de anclaje con el esqueleto axial es la articulación esternoclavicular. Eso es importante en cuenta porque eso nos hace comprender de que si bien la cintura escapular aparentemente está mal anclada o muy poco anclada, pero es un sistema de, digamos, de aseguramiento, de encaje de ligamentos y músculos que fijan. Pero eso hace también que como estos elementos de encaje y estabilizadores, alguno falla, es fácil que también falle la estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante tener. A nivel de ligamentos, tenemos, digamos, toda una gama, los ligamentos ligamentos, los coracohumeral, tenemos el ligamento coracoacromial, clavículo coracoideos, que son 3. Entonces, tenemos toda una secuencia de ligamentos que nos van a dar la fijación interna. La fijación, digamos, en la que no se nos va a escapar aparentemente la cabeza humeral de la glenoide, que en realidad es una articulación, una cara articular pequeña versus al área y al rango de movimiento del húmero. Pero la segunda capa de fijación tenemos la móvil, que es la que rota y la que hace los movimientos, que son los músculos y tendones. Dentro de ellos obviamente está el manguito rotador. El 80% en realidad de la fijación mecánica la da la parte móvil, o sea, los músculos y tendones que están alrededor de la articulación glenohumeral está dada por la parte músculo-tendinosa. Por eso, como le digo, una falla rápidamente se va a notar en la estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, el núcleo articular, por supuesto, tenemos la unión glenohumeral. La gran ventaja, entonces, que tenemos acá es que estas estructuras músculo-tendinosas son muy visibles y muy fáciles de estudiar y reconocer a través de la resonancia magnética. Y también es importante conocer algunas variantes anatómicas que nos pueden también predisponer algunas dolencias o causas de dolor. Muy bien, vamos a continuar. La resonancia magnética tiene grandes beneficios. Primero, para mí el gran beneficio es un sistema inocuo. No usamos ninguna radiación que haga daño al cuerpo, ¿no es cierto? Tiene alta sensibilidad y alta especificidad para las patologías musculoesqueléticas y es destinada pues, o específica para tejidos blandos. Otra de las características que estoy colocando acá y me parece muy importante es sumamente anatómico. Esta característica hace que los colegas, casi digamos de distintas especialidades, se familiarizan rápido con una placa de resonancia. ¿Por qué? Porque el corte anatómico va mucho con nuestros libros de anatomía, con lo que hemos aprendido nosotros en anatomía. Esa es una gran ventaja. Versus, por ejemplo, a la ecografía. La ecografía requiere una curva larga de aprendizaje, primero de lectura de la imagen y luego obtener la imagen.
Los estudios multiplanares, por supuesto, nos facilitan mucho la ubicación exacta de la lesión. Y eso también tiene que ser valorado al momento de hacer el examen. Otra gran ventaja es que no solamente estudia la parte blanda, sino nos evalúa el compromiso y el grado de compromiso óseo que puede existir. Caracteriza muy bien a los tumores y es un examen que es poco operador dependiente. Uno revisa una resonancia de hace 3 años que la tiene almacenada en un banco de imágenes, pues y es la misma resonancia y la pueden leer durante esos 3, 4, 5 años una cantidad N de médicos, ¿no es cierto? Eso es un factor beneficioso. Limitaciones, porque nada es perfecto, nada es ideal en la vida, ¿no es cierto? El posicionamiento. Para mí la he puesto en primer lugar porque yo veo que ese es uno de los grandes problemas con los pacientes. El posicionamiento, el gantry, es una limitación grande. Los tiempos de exámenes. Si bien los equipos nuevos han reducido mucho, pero igual siempre es un tiempo largo y más para un paciente que está con alguna dolencia, algún dolor ya bastante instalado en el cuerpo. Otra que es, y bueno, que se está mejorando, pero aún no del todo, que son los estudios estáticos, no son estudios dinámicos. También tiene algunas limitaciones para la lectura de calcificaciones. Es un estudio costoso, eso no lo vamos a negar, porque simplemente el mantenimiento y los precios de la máquina no es de fácil disponibilidad. Los procedimientos terapéuticos guiados por resonancia son muy limitados. Y finalmente el mismo campo magnético también, ¿no? O sea, ya todos hemos escuchado gente que pueden haber en una sala de resonancia. Entonces, rápidamente para mencionar las indicaciones clínicas por las que va o se puede solicitar la omalgia, ¿no es cierto? La omalgia es una entidad que se representa el cuarto motivo de consulta en los médicos y todos los colegas que se dedican a la parte de dolor, y esto, o sea, el cuarto motivo de consulta, entonces es importante, ¿no? Casos de limitaciones de movimiento en el rango, disminución del rango de movimiento, traumatismos, aumentos de volumen, tumoraciones, para evaluar terapias también, por supuesto, y también para evaluar cambios de la evolución postquirúrgica. Las patologías, por supuesto, a nivel del manguito rotador vamos a ver problemas inflamatorios, lesiones o roturas, caracterizar qué tipo de roturas, a qué nivel está la rotura, cuáles son las estructuras que están lesionadas, los pinzamientos, los síndromes de pinzamiento, algo muy importante, una de las grandes beneficios de la resonancia que nos permite la evaluación del rodete, problemas de inestabilidad glenohumeral, la cabeza, el bíceps, sobre todo la porción intraarticular también, evaluar y nos ayuda a tener una idea y caracterizar mejor la capsulitis adhesiva, la articulación acromoclavicular y por supuesto para tumoraciones. Estas son las patologías que generalmente van a derivar en una solicitud. Ahora, específicamente, hablando de manguito rotador, que es lo que el doctor Jorge nos ha solicitado, entonces, 2/3 de la omalgia, o sea, un poco más de los casos de hombro son por enfermedad del manguito rotador. Entonces, el doctor Jorge ha tenido un muy buen criterio en pedir y enfocar este tema, ¿no es cierto? Porque quiere decir que la primera causa de hombro se ocasiona y está instaurada en el manguito rotador, ¿no es cierto? Luego, entonces, los cambios degenerativos y las roturas son la primera orden. La edad es un factor predisponente a la enfermedad de manguito rotador. Los problemas mecánicos, sobre todo los pinzamientos, zonas de estrechamiento o variantes anatómicas, también nos van a originar problemas mecánicos que durante el trabajo de la cintura escapular no van a causar problemas. Enfermedades metabólicas, enfermedad de colágeno, por ejemplo, una insuficiencia renal, una diabetes mellitus, artritis reumatoide, por supuesto que también van a tener su repercusión acá. Alteraciones vasculares neurológicas, pues problemas en una raíz nerviosa, alguna obliteración de alguna vena, un vaso a nivel de la escápula, esto también nos va a traer cambios y alteraciones. Y el abuso de algunas drogas, sobre todo en este caso los esteroides, también, como suele darse en cualquier parte de nuestro sistema. Esta es una tabla muy interesante que he visto necesario ponerla, porque esta lámina es de otra charla que yo tengo sobre todo lo que son pinzamientos y acromio.
evaluación por resonancia, pero hay que tener en cuenta, miren, cuando uno habla de pinzamiento, no es solamente pues, el acromio enganchoso, ¿no? O el osteofito en el borde anterior del acromio. Son todas estas las causas de pinzamiento subacromial, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta. El asa anterior, o el osteofito anterior es una de las causas, pero por ejemplo, los entesofitos subacromiales también son, como vamos a ver posteriormente, la angulación, la angulación irregular del acromion, por supuesto que también. El os acromial, igualito, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta que no solamente el pinzamiento del acromion tipo 3. Acá entonces vemos a nivel óseo, entonces vemos acá, es importante que digamos tengamos alineado correctamente el acromion en las bordes y las superficies del techo del espacio subacromial que de la articulación acromioclavicular también, porque van a incidir directamente, ¿no es cierto? Acá vemos un ejemplo como entonces teniendo un entesofito, un acromion ganchoso o tipo 3, vamos a crear definitivamente un conflicto, o un acromion cóncavo también, porque ya nos está reduciendo el espacio en una zona crítica. Hay que tener en cuenta que el espacio subacromial es una zona crítica de trabajo. Entonces por supuesto que entonces vamos a tener una diferencia bastante notoria entre estos tres casos, ¿no es cierto? Entre estos. Yo personalmente en los reportes y siguiendo los consejos de algunos profesores y maestros que tengo, yo por ejemplo no pongo acromion tipo 1, tipo 2, tipo 3. Yo de frente pongo acromion de características normales, acromion normal, acromion ganchoso, acromion cóncavo, porque puede ser que el colega que está leyendo de repente es un médico internista o un médico general y entonces no está obligado él a saber esa clasificación. Entonces yo no pongo por números, sino recomiendo mejor poner el tipo de acromion que es en el reporte. Acá vemos un ejemplo. Este no es un osteofito en el borde anterior inferior del acromio, sino simplemente la unión, una articulación acromio clavicular con degeneraciones y por supuesto hay un entesofito y obviamente tiene su efecto de compresión. Acá vemos otro caso, bueno, no solamente es el entosofito y la parte ósea, el cambio del eje, por supuesto que también nos va a cambiar el espacio y los lugares donde transitan las estructuras subacromiales. Entonces, cualquier inclinación anormal también debo informarla y debe quedar caracterizada en el reporte. Acá les he puesto un caso muy bonito y que entonces es parte de la charla que les comento sobre este segmento. Entonces vemos el acromion y por supuesto que vemos acá dos articulares, dos superficies articulares, dos puntos de unión y que los vemos acá en el plano coronal. O sea, acá estamos en un plano sagital. Vemos la cabeza, el húmero, el plano subcutáneo, paquete muscular superior del deltoides, el mismo manguito rotador. Y acá vemos la clavícula que llega con el acromion, perdón, el ala, la espina de la escápula, la articulación acromioclavicular y vemos acá, bueno, en la superficie articular normal y acá una pseudosuperficie articular. Algo así como lo que estamos, estos famosos osacromiales, que entonces vemos una articulación, la articulación aberrante y la clavicular, ¿no es cierto? La acromioclavicular normal. Entonces, en una zona crítica de trabajo fuerte donde hay mucha interacción, es importante no dejarnos pasar esas cosas. Entonces, por eso que les menciono y hago hincapié en eso. Cuando uno hace estudios de resonancia magnética, bueno, los tecnólogos y la máquina nos va a brindar lo que uno le solicita. Porque la resonancia magnética es una técnica y una modalidad en la que se crea un campo magnético alto que está constante. Por eso es que uno no puede entrar así nomás a una sala de resonancia magnética y se introduce al paciente en ciertas condiciones y el paciente una vez colocado, entonces dentro del resonador ustedes han escuchado un ruido, ¿no es cierto? Un ruido y que va cambiando, que son las ondas de radiofrecuencia. Y ese ruido va cambiándose y se van dando pulsos y secuencias de acuerdo a lo que yo quiera. Y yo puedo tener una variedad tremenda, tremenda, porque por ejemplo las secuencias para cerebro, para algunos órganos delicados van a ser muy distintos. En músculo esquelético, felizmente, el tema es más sencillo. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Algo muy importante, una secuencia T1, que es muy anatómica,
¿no es cierto? Como la que les hemos puesto acá, vemos las estructuras muy bien definidas, vemos el plano subcutáneo, el plano muscular, estructuras óseas, incluso la cortical, espacios articulares. Entonces, un T1 anatómico para todo lo que es músculo esquelético y dentro de estos hombros siempre es importante. Luego el T2, o la secuencia T2, en la que ya los líquidos que en el T1, por un efecto de resonancia, no los veo, en el T2 los veo muy bien. Pero yo recomiendo más que el T2 tener secuencia de densidad protónica. Estamos hablando de secuencias para hombro, por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, en las coronales yo sugiero siempre un T1 y una densidad protónica. En sagitales un T2 y una densidad protónica, y en axial una densidad protónica. Eventualmente podrías sugerir un T1, quizás un T2, pero en general, yo digo, para evaluar las estructuras musculoesqueléticas, 5 secuencias son suficientes. Si en 5 secuencias, 6 secuencias yo no veo una lesión, tampoco la voy a ver en 7 en 8. Quiere decir que ya no es un problema de la máquina ni de la secuencia, sino que tengo que leer un poquito más. Entonces acá simplemente para ir familiarizándonos con las imágenes, entonces vemos una secuencia T1, una secuencia de densidad protónica, ¿no es cierto? Entonces cambiamos completamente la forma de ver. Entonces en el T1 vemos el plano subcutáneo con señal alta. Acuérdense que esto es señal alta, señal intermedia y señal baja de acuerdo a la señal justamente que produce la estructura, ¿no es cierto? Entonces la señal es hiperintensa, por ejemplo el tejido adiposo, la médula ósea amarilla, en la secuencia T1 nos dan una gran señal. Las estructuras inertes, como por ejemplo la cortical, no nos produce mayor señal. Entonces, por eso la vamos a ver nosotros oscura. La cortical ósea, que es al revés de lo que normalmente estamos nosotros acostumbrados a ver, porque los que estamos familiarizados con las placas de rayos X, incluso en la ecografía y en la tomografía, la cortical la vemos blanca, brillosa. En resonancia no. Todo lo que es cálcico, vamos a verlo hipointenso, porque justamente sus moléculas producen poca señal. Los líquidos en la secuencia de densidad protónica la vemos de alta intensidad. Entonces, donde hay edema, aumento de concentración de líquido, inflamación, automáticamente va a saltar más. Entonces, por eso es importante tener esta secuencia, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un corte sagital a nivel del hombro, en el que una secuencia T1, vemos muy bien los huesos, vemos las corticales, se nos define muy anatómicamente los paquetes musculares, vemos acá la coracoide siempre va a ser un referente anatómico para ubicarnos en los cortes, ¿no es cierto? Donde yo vea la coracoide, ahora ustedes me dicen, ¿y cómo yo sé que es la coracoide? Bueno, tengo acá el bíceps, ¿no? La cabeza corta el bíceps bajando, tengo entonces acá que hacer un poquito de correlato, ¿no es cierto? Tengo también los dos huesos, ¿no? O sea, parte de la clavícula, la espina y la escápula. Entonces, y también ¿no es cierto? Acá tengo toda una serie de paquetes musculares que yo no las tengo en la parte anterior de mi brazo o de mi hombro, ¿no es cierto? Entonces son varios, digamos, referencias anatómicas y acá entonces vemos el rodete con la parte central de la glenoides, el subescapular, vemos el supraespinoso, el infraespinoso y el teres menor o el redondo menor. Entonces, muy anatómico, como ustedes pueden ver. Entonces, vamos avanzando. Acá tenemos dos cortes, nuevamente en T1, en secuencias T1. Entonces, nuevamente vemos el coracoides, parte del acromion, la espina de la escápula, el deltoides. Vemos el subescapular, vemos el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor. Y acá yo les pongo, por ejemplo, para que vean qué fácil y cómo los cambios anatómicos son sencillos. Miren, acá entonces vemos el paquete muscular, por ejemplo, el supraespinoso. Dentro de la fosa supraespinosa, y igualmente acá, vemos el paquete muscular, pero miren la diferencia de volumen. Y miren la cantidad de tejido graso que tenemos en uno y en el otro. Entonces esto ya nos está hablando de cambios diatróficos y infiltración grasa periférica al tejido, al paquete muscular del supraespinoso. Muy bien. Acá, entonces, específicamente el manguito rotador, vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, acá es una vista coronal, para que nos vayamos familiarizando. Entonces vemos la glenoides. Una forma fácil y sencilla de ubicarnos anatómicamente, por ejemplo, también es con el húmero, ¿no es cierto? El húmero, cuando yo en forma de bastón, en forma de, algunos dicen de martillo, otro palito de golf,
siempre me va a indicar el plano coronal. Esto es importante. Cuando yo lo veo al húmero en corte sagital, yo lo voy a ver simplemente como un palito de fósforo, la cabeza redonda y el cuerpo, ¿no? O la diáfisis. Acá entonces esto vemos el plano subcutáneo, señales altas, la médula también, pero acá vemos líquido. Vemos con mucha claridad el líquido, entonces esto es un T2. Así de simple, sencillo, ¿no es cierto? Y entonces podemos ver de forma muy clara. El músculo supraespinoso que se transforma en tendón llega a la superficie de inserción a nivel de la tuberosidad mayor y vemos, por supuesto, ya acá alguna lesión, ¿no es cierto? Una lesión que se me presenta hiperintensa porque estamos en secuencia T2, los líquidos se me ven muy bien, alteración del patrón fibrilar y entonces yo puedo ir caracterizando la lesión. Acá estoy al revés, en una secuencia T1, ¿no? Ven la diferencia, ¿no es cierto? Acá yo veo los líquidos muy bien, acá, por ejemplo, yo sigo viendo y delimitando muy bien la estructura anatómica, veo el tendón del supraespinoso, veo la coracoides, este es un corte más anterior, y la superficie y la carilla, la tuberosidad mayor, la alteración de la señal en el tendón del supraespinoso, pero no veo el líquido. Entonces es un T2, un T1 anatómico, ¿no es cierto? Y acá veo al revés. Entonces, la patología más frecuente que nosotros vamos a ver, entonces son cómo altera la enfermedad en la imagen, ¿no es cierto? Entonces nosotros primero, la tendinosis, los procesos inflamatorios, lo primero que nos van a producir una alteración de volumen y señal, una alteración en la superficie de la estructura, como estamos viendo acá, ¿no es cierto? Como lo que les acabo de mostrar, ¿no es cierto? Acá un tendón de bordes irregulares, señales irregulares, ¿no es cierto? Se pueden presentar focos cálcicos y luego ya no inflamatorios, sino las roturas en sí, las lesiones, patología a nivel insercional, tenemos que valorar el grado de retracción del tendón, si es que hay rotura, cuánto se ha retirado, el músculo, cómo lo podemos ver, o qué lesión, o puede haber cambios a nivel de los músculos, y por supuesto tumores, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, vemos todos los paquetes musculares del plano subcutáneo, ¿no? Y acá vemos un supraespinoso con incremento de señal, ¿no es cierto? Entonces es un caso de un paciente que está con un problema no a nivel tendíneo, sino del paquete muscular. Entonces, algo muy importante, como dicen, existen enfermos. Acá no solamente es lesión del tendón, los músculos, los huesos, todo presenta su propia patología. Esto es un corte axial. El corte axial es muy, bueno, es más sencillo de reconocer. ¿Por qué? Porque no vemos la diáfisis del húmero, ¿no es cierto? Bueno, y también vemos la cavidad glenoidea. Acá vemos entonces los tendones, el subescapular, coracoides, cabe en la cavidad glenoidea o supraarticular y vemos una gran masa, ¿no es cierto? Eso entonces son ejemplos que les he puesto simplemente para tener idea, ¿no es cierto? De que podemos estudiar todas las estructuras. Ahora, a nivel de maguito rotador, bueno, acaso también para caracterizar un poco, y esto probablemente muchos lo recuerden, pero las roturas pueden ser de muchos tipos, ¿no es cierto? Y esto, la resonancia magnética nos va a permitir caracterizarla de forma muy clara. Las roturas parciales, cuando yo hablo de una rotura parcial, tengo que ubicarla dónde, en la qué porción del tendón está, en la porción anterior, la porción media, en la porción posterior, qué superficie, la superficie bursal, la superficie articular y cuánto del espesor. Eso es importante, ¿no es cierto? Entonces acá vemos las dos parciales más comunes, ¿no es cierto? Hacia la superficie bursal, hacia la cara articular, pero por supuesto que existe la intrasubstancia. Y así las vamos a ver en las placas de resonancia. La rotura de espesor completo, ¿no es cierto? Y la rotura de espesor completo con retracción. Muy bien. Entonces, de acuerdo a cada secuencia en la que voy a trabajar, entonces también tengo facilidad de reconocer algunas estructuras de alteración. Por ejemplo, las secuencias T1, las anatómicas, son muy sensibles y nos dan mucha información para casos de tendinosis. Entonces yo la tendinosis ya desde las secuencias T1 las puedo empezar a identificar con mucha claridad. Las tendinosis, como le dije, son característicamente fácil de reconocer porque hay alteración en la superficie de los tendones, en su señal, ¿no es cierto? Luego también en las secuencias T1, por ejemplo, son muy fáciles y va a ser muy fácil ubicar la luxación y las enfermedades de la cabeza larga del bíceps. La superficie ósea, como ya se los acabo de mostrar, y las lesiones o alteraciones de señal subcortical.
Las secuencias de densidad protónica o T2 son muy sensible o preferentemente va a ser para evaluar las roturas, los cambios inflamatorios, ver dónde hay aumento de líquidos o fluidos y el edema subcortical. Luego tenemos las artroresonancias o las artrografías por resonancia magnética. Entonces, bueno, va a ser básicamente para confirmar o evaluar mejor una rotura para el planeamiento quirúrgico. La artroresonancia es una técnica muy interesante que justamente busca ver si es que hay comunicación en distintos compartimentos, básicamente entre el espacio bursal y el espacio articular. La artroresonancia es excelente cuando yo tengo dudas en la lesión de para caracterizar lesiones del rodete o los ligamentos glenohumerales propios, y también para caracterizar a veces el espacio glenohumeral, ¿no es cierto?, en algunas entidades. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Entonces acá tenemos los tres planos del supraespinoso. Entonces acá está esta pantallita de acá arriba, no sé cómo se la puede sacar. Bueno, entonces vemos los tres planos, ¿no es cierto? El plano, acá estamos hablando que la cabeza humeral, entonces la veo en forma de bastón o de martillo o de bastón. Entonces, estoy en un plano coronal, la glenoides, un poco de líquido en la bursa, aumento señal a nivel del tendón, se me esboza alguna lesión a nivel del cartílago. Este es un plano coronal. Y el paquete muscular, ¿no es cierto? Tenemos el deltoides y paquete propio de la región pectoral. Aquí es un corte sagital, como les digo. ¿Cómo nos ubicamos rápidamente? Por la cabeza del húmero y la diáfisis, entonces como un palito de fósforo, fácil de ubicar. Y el corte axial, ¿no es cierto? Este es un corte axial en las porciones más superiores, acá, en este plano, ¿no es cierto? Entonces yo veo acá parcialmente parte de lo que es el acromion en la clavícula y veo, bueno, la espina de la escápula y veo el paquete muscular del supraespinoso. El supraespinoso hay que acordarnos que es un músculo que tiene dos paquetes, ¿no es cierto? Dos paquetes musculares, entre ambos un tendón y cada paquete termina un tendón. Entonces es un músculo que tiene dos paquetes musculares y tres tendones que se fusionan en uno. Hay tres bandas, digamos, tendinosas, ¿no es cierto? Entonces, simplemente para caracterizar un poquito más, acá lo hemos puesto un poquito a resaltar los tres puntos en una vista de los tres planos del supraespinoso. Acá ya vamos para el infraespinoso, que es en maguito rotador el segundo músculo de estructura que se suele lesionar, y entonces ya no hemos puesto uno normal, entonces vemos un plano coronal. Acá no vemos la cabeza humeral porque estamos para poder ver al supraespinoso, al infraespinoso, estamos en la cara posterior, ¿no es cierto? Estamos ya en la cara posterior del hombro, entonces solamente voy a alcanzar a ver un poquito la espina de la escápula, el deltoides, parte de lo que es el tríceps, y entonces un paquete muscular, y veo ya las alteraciones y cambios de señal. Este es el mismo paciente que está presentado acá en un corte sagital. Entonces veo una señal altísima en la zona de la tuberosidad mayor, donde debería haber un tendón, no lo veo. Entonces quiere decir que acá hay un tendón del supraespinoso lesionado completamente y retraído, el tendón del infraespinoso con una lesión amplia y irregular no está retraído, por eso que está presente en ese plano, pero ya vemos los cambios. Y este es el otro plano, ¿no es cierto? Este es el plano axial. Entonces vemos la cabeza humeral, vemos la corredera bicipital vacía, bastante líquido, y el mismo tendón con las lesiones que las estamos viendo en otro plano, y podemos evaluar con mucha claridad los cambios de señal y alteraciones en la cortical y la subcortical. Entonces, para resaltar simplemente un poco más, los tres planos para el infraespinoso. Luego nos pasamos para el subescapular. El subescapular está en la cara anterior, por eso que entonces rápidamente vemos la corredera bicipital, dentro del tendón bicipital, entonces el subescapular, la glenoides, el borde medial o anterior y el posterior. En el corte coronal vemos igualmente la coracoides, parte de lo que es la clavícula y la cabeza humeral, vemos la corredera bicipital y el paquete muscular que viene a insertarse en la tuberosidad menor y con algunos haces que pasan, como sabemos, a la tuberosidad mayor. Y en el corte sagital, que para mí, para subescapular, es el plano ideal para evaluarlo, entonces vemos un eje corto, un eje sagital, perdón. Entonces, los tres planos del subescapular, pasamos al teres menor o al redondo menor,
que es un músculo que está casi en la parte inferior, en el hemisferio inferior de la cabeza humeral. Entonces es un músculo que sinceramente yo, en los años que tengo haciendo resonancia y radiología musculoesquelética, que ya son un poco más de 15, habré visto unas 5 lesiones o alteraciones del teres menor. Entonces, lo que no quiere decir que uno no deba verlo, porque a veces las alteraciones o nos ayuda a ubicarnos para el espacio cuadrilateral, donde también está el paquete vascular nervioso. Entonces, siempre tenemos que verlo. Que no se lesione no quiere decir que nos vamos a olvidar de él. Entonces, el corte axial, cabeza del húmero con la cabeza de la corredera bicipital, entonces nos orienta, no veo la diáfisis, entonces es fácil de ubicarme, en la cara posterior, entonces se esboza en la parte inferior de la cabeza humeral, y en el corte sagital vemos el acromion, vemos la cabeza humeral en palito de fósforo con la diáfisis humeral, y acá se nos esboza tenuemente, ¿no? Entonces, los tres puntos donde vamos a ubicar anatómicamente al subescapular. Estamos más o menos llegando a la mitad de la charla, vamos a ir acelerando, pero no quiero dejar pasar esto sin nuevamente reiterar mi agradecimiento al equipo de Ecomúsculo, liderado por supuesto por nuestro amigo el doctor Jorge Hurtado, pero también con él está pues, el doctor Marco Fiestas, la doctora Mayel Rodríguez, el doctor César Andrén, ambos especializados y que hacen su escuela Ecomúsculo. Ecomúsculo, como le comenté al inicio, creo que ya va 7 años, empezó como todo lo bueno, algo pequeño, ha ido creciendo y con una, digamos, seriedad y un desarrollo óptimo en sus cursos y actividades docentes. Y bueno, el siguiente curso que van a hacer es este, entonces yo no sé si Jorge de repente quieras ampliar algo sobre el curso, alguna palabrita, si no continúo tú me avisas. Bueno, agradecerte, Iván, estas palabras a Ecomúsculo, que ciertamente tenemos 7 años ya desarrollando cursos. Hemos ido creciendo en el camino como una escuela que ha ido integrando diferentes especialidades que realizan y usan la ecografía musculoesquelética para el tratamiento, ¿no? De tal forma de que en un principio éramos los médicos de rehabilitación, posteriormente se fueron integrando los médicos de anestesiología, los médicos de medicina del deporte, los médicos en traumatología, de tal forma de que la escuela ciertamente conforma un equipo de profesionales que vienen desarrollando los cursos con un perfil multidisciplinario de acuerdo a las expectativas de cada uno de nosotros. Y no quiero dejar de pasar mi profundo agradecimiento a la Sociedad Peruana de Ultrasonografía y Medicina Biológica, en su representación del doctor Fernando Huerta, del doctor Iván Quirós, quienes realmente han sido unos pilares y son unos pilares para la Escuela Ecográfica Musculoesquelética en el Perú, trayendo y organizando grandes congresos en Perú, con grandes representantes a nivel mundial. El curso consta de 7 módulos, vamos a iniciar nuestro primer módulo ahora en febrero, ¿no? Los módulos ya los vamos a ir lanzando a los correos en los cuales ustedes se han inscrito. Gracias, Iván, por el apoyo, y tenemos algunas preguntas en el chat que creo yo podemos ir respondiendo para poder ir avanzando con las preguntas de los colegas. Tenemos claro. Una de las preguntas, Iván, nos preguntan ¿cuáles serían los criterios para solicitar una artrorresonancia? Eso al colega, esa pregunta, esa estaba clavada, pues esa tenía que ser de todas maneras. Lo de ahí la mala, no sé si es una mala o buena noticia que le tengo que decir al colega, que eso viene para después, pues, ¿no? Porque ¿cómo se llama? Lo vamos a resolver. Vamos a dar los criterios de forma clara y precisa, cómo resolver esto. Ya, mi estimado colega, entonces, vamos a desarrollarlo, pero de forma, o sea, la artrorresonancia tiene sus indicaciones. No lo podemos aplicar directamente así, porque se me ocurre. Y lo vamos a desarrollar. No sé si habrá otra preguntita. Otra de las preguntas es, ¿cuál es la secuencia más específica para ver una ruptura, dice, en todas las resonancias? ¿En T1, en T2 o hay que solicitarla o hay que pedir una secuencia específica en la solicitud? Para mí la que me gusta más
Y no es para mí, sino que respondiendo específicamente a esa pregunta, la densidad protónica para mí es la más sensible. Entonces, ahí tenemos que arrancar, ¿ya? Entonces, densidad protónica es la más sensible, porque también se nos ven las otras, pero ya tienes que tener un poquito más de ojo, ¿ya? Entonces, eso es importante. Eso, entonces, eso Correcto. quisiera decirle al colega. No sé si con eso ahora otra preguntita. Densidad protónica para lesión, la más sensible. Ok. Continuamos, mi estimado Jorge, o hay otra preguntita. Una última pregunta nos dice, en su experiencia con estudios de artrorresonancia, ¿ha tenido incidencias de tipo infecciosa o generando alguna reacción relacionada directamente con la punción? ¿Y a qué se le pudiera relacionar esta complicación? ¿Al medio de contraste o alguna otra causa? Esa es una pregunta muy interesante. Voy a resolverla de forma rápida. Gracias a Dios, en, en 15 años que tenemos haciendo artrorresonancias, la complicación más severa que hemos tenido es que no nos ha salido bien. El contraste no llegó a donde queríamos en la cantidad que queríamos. Pero complicaciones en reacciones del paciente, infecciones, sangrados, gracias a Dios nosotros no las hemos tenido, pero existen. Eso existe simplemente porque la verdad, hay que hablar un poquito de apuro, no limpiamos bien, o la aguja que nos alcanzó la enfermera o la técnica no estuvo completa, no estuvo, perdón, completamente limpia. ¿No? A nosotros no nos ha pasado eso, pero esas son digamos, los efectos secundarios más nocivos. El contraste no causa problemas acá, porque para que ustedes tengan una idea, para una jeringa, nosotros más o menos cargamos 20 cc. No le ponemos los 20 cc a todas las articulaciones, pero cargamos la jeringa 20 cc. Y para los 20 cc le ponemos 0.5 mililitros de contraste. ¿Me entiendes? O sea, es medio centímetro, medio mililitro. Y con eso no va bien. Entonces, pues no hemos tenido absolutamente ninguna reacción adversa al contraste. Vamos a seguir, colegas, Correcto. para no retrasarnos y seguir con el cronograma. Y hay una parte específicamente de resonancia, que ojalá también les interese. Entonces, miren, hay que ser conscientes y tener varias cosas. Cada corte, cada plano, esto es muy importante, por eso lo pongo de repente, nos va a ayudar y hay estructuras que son fáciles y mejor reconocibles. En los cortes coronales, el supraespinoso y el infraespinoso los voy a ver perfectamente. La bursa la voy a caracterizar perfectamente. Por supuesto, el músculo deltoides también. El rodete, sobre todo los bordes anteriores y posteriores, como podemos ver acá, también acá ya se nos está esbozando una pequeña lesión, señal alta, hiperintensa y con bordes irregulares a nivel del rodete. Estas lesiones acá, claro, hay que tener cuidado de saber interpretarlas para que no sea el receso. Los ligamentos, ¿no? También. El cartílago humeral, por supuesto que también lo puedo evaluar muy bien. La articulación acromioclavicular, como podemos ver en los casos que les he puesto. El acromio y estructuras óseas, la glenoides, la cabeza del húmero, por supuesto que las voy a ver muy bien en corte coronal. En cortes sagitales, ya les mencioné, mi corte favorito para ver el subescapular, pero sin embargo también puedo ver el supraespinoso, el infraespinoso y el teres menor. También la cabeza larga del bíceps, sobre todo la porción intraarticular, muy importante, porque entonces esto va a ser una ayuda grande, el corte sagital, para evaluar y valorar los cortes a nivel del intervalo rotador. La bursa también, por supuesto, y caracterizar al acromion, por supuesto, acá vemos nuevamente en corte sagital, vemos la coracoides, el acromion, la espina, vemos la glenoides y los tres paquetes musculares. Acá vemos entonces un corte más lateral, más externo. Entonces ya no vemos los paquetes musculares, ya solamente vemos el acromion un poquito ganchoso, vemos el paquete muscular del supraespinoso anclado o pegado en la tuberosidad mayor, parcialmente al infraespinoso. Entonces acá hemos tratado simplemente de ver, y normalmente hay una cabalgadura entre ambos, ¿no es cierto? El redondo menor. En los cortes axiales, importante, en el corte axial yo recomiendo empezar por la cabeza larga del bíceps. Ahí es donde tengo que ver que la cabeza larga del bíceps esté en su lugar. Y si no, caracterizarla, ¿no es cierto? Luego paso al subescapular, al infraespinoso, que ambos se ven muy bien, el rodete, los bordes medial anterior, la superficie articular, tanto de la cabeza humeral como de la glenoides, también en la parte de porción más inferior el pectoral, bueno, el teres menor, y por supuesto también caracterizar estructuras óseas. Entonces acá tenemos dos planos, acá
uno a nivel de la coracoides, entonces vemos muy superficialmente, entonces acá la cabeza larga del bíceps, vemos los dos huesos, los dos músculos que les acabo de mencionar, pero acá, por ejemplo, veo solamente muy sutilmente la porción superior de la glenoide y el cartílago articular, en cambio acá veo nuevamente el subescapular, la corredera bicipital, el infraespinoso, y miren qué bien, con qué claridad vemos los bordes del rodete, las características óseas de la glenoides y el cartílago articular, y se nos esbozan ya algunas cositas, líquido en la bursa. Entonces, esta lámina la puse a solicitud también de un colega que estábamos conversando el otro día, entonces me dice, Iván, tú tienes que aclarar y tratar de especificar cómo orienta uno en estas placas y para que sepa exactamente dónde está la lesión. De mi experiencia, lo más importante y lo que nos marca siempre el orden anatómico y el norte anatómico es la estructura ósea. Porque, salvo que tenga una luxación, una fractura grande, el hueso va a estar siempre donde tiene que estar, ¿no es cierto? La coracoides está en su lugar, la glenoides también. Entonces, para mí, la estructura ósea marca el norte anatómico para ubicarme anatómicamente, porque las estructuras blandas pueden estar o no estar, o pueden estar variadas del lugar. En cambio, la estructura ósea es más difícil que salga de su lugar. Entonces, la corredera bicipital, cuando yo veo la corredera bicipital en corte axial, yo ya sé que eso es una parte anterior. ¿Entienden? Yo cuando veo coracoides y corredera bicipital, yo sé que es la porción anterior del hombro. Entonces ya no necesito buscar más, yo sé que estoy en la parte anterior. Perfecto, ¿no es cierto? Cuando yo veo el acromion al eje largo y también espina la escápula, entonces yo sé que eso es un corte sagital. Entonces, si yo tengo un corte sagital y para un lado veo la coracoides, automáticamente ya me ubiqué. El húmero, cuando lo veo en eje corto nada más, yo ya sé que eso es todo un corte axial, ¿me entiendes? O sea, si yo veo 3 secuencias seguidas y húmero en eje corto, yo sé que eso es y no doy más vueltas, ¿no es cierto? Y cuando veo el húmero en forma de bastoncito, de martillo, eso es un corte coronal. Entonces, esto es un pequeño agregado que le hice últimamente a raíz de eso, ¿no? Cómo orientarnos rápidamente. Entonces, acá vemos dos cortes coronales, entonces vamos a empezar a revisar alguna patología. Entonces vamos a ver la articulación acromioclavicular, la lesión muscular o la inflamación a nivel del músculo que les mencioné, el tendón del supraespinoso, un poquito de líquido que es fisiológico a nivel de la glenoides, ¿no es cierto? Este es un corte en densidad protónica, ¿no es cierto? No veo yo la capa de tejido subcutáneo. Entonces acá tengo la misma estructura, vemos también el aumento de señal en ambas secuencias, perfecto. Pero acá, entonces yo digo, ¿esto es una T1 o una T2? Veo el líquido de alta intensidad, entonces aquí es un T2. Acá veo, entonces, cara anterior, parte de la glenoide, el subescapular, la coracoides y parte de la clavícula, entonces veo acá un tendón. Miren, ya la estructura y la apariencia normal de un tendón, que siempre los tendones en resonancia tienen que tener señal baja. Entonces yo ya veo acá señales altas, bordes irregulares, probablemente adelgazamiento, a nivel de la superficie de inserción también veo cambios degenerativos, y entonces acá. Pero no solamente tengo esa información, entonces como les dije, el húmero en forma de bastoncito, la glenoide, esto es un corte coronal, la articulación acromioclavicular también presenta cambios, veo líquido a nivel de la bursa, no solamente a nivel de la bursa, miren el borde superior del rodete, también me presenta cambio, entonces yo tengo que ir caracterizando y ver eso. Esta lesión, por ejemplo, ¿qué superficie me compromete? ¿Cuánto me compromete? ¿Me compromete todo el espesor o no? Acá, este video de acá, vamos a ver, creo que se nos pasó acá. Entonces acá, por ejemplo, ustedes rápidamente vemos una secuencia T2 también, porque vemos rápidamente un poquito de líquido, entonces a nivel del espacio articular. Entonces acá vemos el tendón del supraespinoso, a nivel de la articulación un poquito de cambios. Creo que voy a poner de veras el puntero, porque creo que con esto, ahora sí, un poquito de cambios, la glenoides, ¿no es cierto? Y entonces a nivel de la secuencia 4, entonces otra incidencia, el acromio que se nos esboza, la clavícula, el manguito rotador, la porción anterior, el supraespinoso, el infraespinoso, vemos el cambio de señal, el subescapular acá adelante, vemos que hay cambios a nivel de los tendones, de la bursa y de la superficie ósea con lesiones
quísticas subcondrales, ¿no es cierto?, de tipo degenerativo. Acá, este es un ejemplo que lo puse adrede, ¿no es cierto? Entonces, de repente, para que se vayan ubicando, entonces vemos acá parte de lo que es el acromion y la espina, la paleta de la escápula, entonces vemos los paquetes musculares del suprainfraespinoso, y vemos acá. Entonces, este es uno de los pocos casos, por ejemplo, que yo vi. Este es un paciente que tiene un proceso inflamatorio muscular, por eso el cambio de señal, ¿no es cierto? Miren, acá vemos la porción de la parte posterior y medial del deltoides y el teres menor o redondo menor con aumento de señal. Acá el corte está a este nivel, entonces por eso que acá el músculo que cogemos en el coronal es el infraespinoso, que no está con la señal aumentada y nos permite ver dos cortes axiales, ¿no es cierto? Vemos entonces la glenoides, la cabeza humeral, que se delimita muy bien, y como le digo, la secuencia T1 y T2 nos permiten muy bien ver la parte ósea. Acá vemos el subescapular, la corredera bicipital, y miren, acá ya tenemos una lesión interesante. Esta parte compromete un poquito, inflamar la parte del subescapular, tenemos una lesión de Hill-Sachs invertida, ¿no es cierto?, que lo podemos ver acá. Entonces acá la secuencia T1, hiposeñal, donde hay líquido y donde hay edema, y la secuencia densidad protónica, hiperseñal o mayor señal, donde está la lesión. Por supuesto, acá también podemos visualizar con más claridad ya una lesión a nivel del cartílago y del rodete también, ¿no es cierto? Acá tres o cuatro casos, entonces, en el que vamos a ver el supraespinoso, parte de la articulación acromoclavicular, la superficie o la tuberosidad mayor, superficie de inserción. Y este es uno de los temas que algunos y muchos dicen, la tendinosis cálcica es una de las limitaciones de la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque las estructuras cálcicas no nos dan señal y entonces no siempre podemos saber valorarlas. Por ejemplo, este es un pequeño foco hipointenso bien delimitado dentro de una tendinosis severa y probablemente con algunos microdesgarros. Entonces, esto ecográficamente se confirmó que es un pequeño foco cálcico, pero nos va a dar siempre para la duda, ¿no es cierto? Y cada vez nuestro ojo en las distintas secuencias vamos a ir poder caracterizándolas. Y acá vemos el mismo caso. Tres planos de un solo paciente, porque este es otro paciente, ¿no? De estos tres son del mismo, entonces vemos el subescapular, bueno, pequeños cambios a nivel de la cabeza humeral, del infraespinoso, pero acá vemos una señal hipointensa, que si la vemos en el otro plano está bien delimitadita y que más o menos es lo característico del, del, de las lesiones cálcicas. Y acá, bueno, en el rayos X, ¿no? Vemos la estructura cálcica bastante clara, ¿no? Entonces, eso es algunos de los pitfalls de la resonancia para la tendinosis cálcica, pero sabiendo interpretar la placa, viendo varios planos, se nos caracteriza mejor. Acá dos cortes coronales, entonces vemos líquido a nivel de glenomeral. Bueno, hay una regla, ¿no es cierto? El espacio glenomeral, cuando hay líquido, tengo que encontrar algo, aparte, digamos, o sea, intraarticular, ¿no es cierto? Algo tiene que haber, entonces tengo que saber buscarlo. Yo lo interpreto así siempre, ¿no es cierto? Acá, aparte del líquido, vemos entonces un poquito el supraespinoso con una microlesión intrasubstancia hiperintensa, entonces que acá la corremos. Entonces vemos la articulación acromioclavicular, vemos el supraespinoso, llega y cae, vemos la lesión, y por supuesto el rodete y el cartílago están completamente regulares, con lesiones pequeñas. Entonces nos vamos familiarizando con esas imágenes. Es un corte coronal, ¿no es cierto? Bueno, acá vemos entonces las lesiones y las afecciones a nivel del manguito rotor son de muchas causas. Acá vemos entonces, este es un corte sagital, vemos la coracoides, parte del acromion, espina la espina, vemos los paquetes musculares, y entonces el tendón del subescapular, del supraespinoso, y el infraespinoso está desplazado parcialmente por un ganglión glenoideo. Entonces, este paciente que tiene simplemente una lesión a nivel del borde posterior al rodete está con dolor y malestar, manifestándose y ocupando parte de lo que es el espacio del manguito rotador.
3 ejemplos acá, vemos allá. Entonces, el intervalo rotador también es importante saber valorarlo. Acá en un corte sagital, como le dije, una de las ventajas que tiene el corte sagital es que nos permite ver muy bien el rodete, caracterizar luego las lesiones, que eso es una sesión aparte, el nacimiento de la cabeza larga del bíceps y el intervalo rotador, ¿no es cierto? Incremento de señal, de volumen o presencia de líquido y bordes irregulares siempre se van a traducir con signos de lesión o alteración a nivel del intervalo rotador. Acá vemos el corte sagital, que es el que nos orienta, el corte anterior, entonces vemos la cabeza larga del bíceps, entonces bastante irregular y con incremento de señal, y que se esboza una lesión de los rodetes. Acá vemos algo un poco más ligero, pero vemos el líquido, ¿no es cierto? El líquido que está rodeando y el adelgazamiento de los ligamentos a nivel del intervalo rotador. Me parece que tenemos un casito más, es un sagital. Ajá, ahí estamos. Entonces vemos el acromio en la cabeza humeral, y entonces a nivel del intervalo rotador no es el mismo paciente. Vemos la irregularidad de los ligamentos engrosados, irregulares, deflecados. Entonces importante siempre ver si es que las lesiones, mis alteraciones de magnito rotador comprometen o no comprometen a nivel del intervalo rotador o al intervalo rotador. Acá, bueno, miren, la parte ósea se ve muy bien. Entonces vemos parte de lo que es el acromio, el glenoides, y por supuesto acá las cosas no están en su sitio, ¿no es cierto? Entonces esta placa yo la pongo adrede porque yo sé que ya para que el número esté fuera de la glenoides, entonces se tuvo que romper algo, ¿no es cierto? Entonces, importante en nuestros reportes, ¿no es cierto? Y en nuestras evaluaciones. Primero, ir de lo más a lo menos. Yo acá puedo hacer una descripción excelente, pero yo tengo que empezar escribiendo que esto está luxado. Y luxado anteriormente, posteriormente, inferiormente. Esto es importante porque dependiendo a dónde va, puede comprometer estructuras nerviosas, ligamentos determinados. Acá, por ejemplo, vemos el supraespinoso, que está hinchado irregular, pero aún está más o menos entero, ¿no es cierto? Acá el ligamento glenohumeral superior es distinta, la historia, el rodete está lesionado, pero lo que más nos llama acá y que se caracteriza muy bien es la fractura a nivel del cuello del húmero, ¿no es cierto? Entonces tenemos una luxación con fractura de cuello de húmero y que se ve muy bien también con resonancia acá el video. Perfecto. Entonces, acá digamos, esto es un T1 o un T2. Un T2 porque las estructuras y las colecciones las estoy viendo con alta señal, ¿no es cierto? Muy bien, acá estructuras y lesiones óseas, como les mencioné hace un momento, se caracterizan muy bien. Entonces, en el subescapular, parte de la cabeza, la intraarticular del bíceps, el supra y el infraespinoso, y por supuesto una lesión osteocondral grande o una osteocondritis secante amplia de tipo crónico, degenerativo, no traumático. Acá otro corte axial, entonces veo la cabeza del húmero, la glenoides, la coracoides, veo alteraciones, por supuesto, a niveles de los paquetes musculares con incremento de señal, pero yo veo acá una cosa llamativa, ¿no es cierto? Entonces, en el plano subcutáneo yo veo que también hay una colección, hay una lámina brillante de alta señal subcutánea. Entonces, es un paciente traumatizado, que si bien tiene sus alteraciones crónicas en nivel de la cabeza y el manguito rotador, pero está con un politraumatismo y de lesiones amplias y groseras a nivel de los paquetes musculares, no tanto a nivel del manguito rotador tendinoso, que es, digamos, lo crónico. Acá la novedad es el impacto, ¿no es cierto? Y parece que se esboza una fractura a nivel de la espina escapular. La resonancia magnética ayuda mucho, pero no resuelve todo. Entonces, siempre tenemos que también tener complementos, ¿no es cierto? Un rayos X, por supuesto, no se van a quedar excluidas. El mismo paciente, pero en un corte coronal, miren el grado de la lesión, ¿no es cierto? Entonces, es una lesión muscular amplia. Acá tenemos alteración, obviamente, en el manguito rotador, pero acá la lesión postraumática es lo que premia, ¿no es cierto? Entonces, acá, bueno, como les mencionaba, también tenemos que saber apoyarnos y, por ejemplo, a veces, bueno, por las fracturas por abulsión, también, acá vemos una abulsión a nivel de la tuberosidad mayor, el paquete muscular, pero esto es una tomografía, todo lo que son fracturas, sobre todo si hay que hacer un planeamiento quirúrgico, todo, tenemos obviamente que complementarlo con una resonancia. Así es la radiología, así es la vida, mis estimados colegas. Nunca tenemos todos juntos, sería lo ideal, ¿no es cierto? Entonces, una cápita o un par de láminas o una lámina sobre esto. La evaluación postquirúrgica, importante, ¿no es cierto? Importante.
tengo que yo tener un tecnólogo que me saque imágenes buenas, que esté ya entrenado mayor provecho de la máquina y que las anclas me den el menos artefacto posible. ¿Y qué es lo más interesante o lo más importante? Siempre ver el espesor. Y un tendón reparado que ha sido sometido a tenografias, yo ya no lo voy a ver pues como el tendón, nunca más como un tendón sano, ni voy a propender a verlo así. Pero lo que sí es importante ver, primero, que no hayan soluciones de continuidad, vale decir focos hiperintensos en el tendón y que el espesor esté normal. Entonces, 3 casos de evaluación postquirúrgica. Entonces vemos las anclas, el supraespinoso, acá se esbozan unos mini focos hiperintensos, pero el espesor y el tendón está en su lugar. Eso es lo que le interesa al cirujano saber. Entonces nosotros tenemos que guiarnos por eso. Bueno, aparte vemos ya los cambios generativos a nivel acromiocalcular, se nos ve algo mínimo en el rodete, no sé si logran ver acá en las secuencias. Acá, por ejemplo, este tecnólogo y también el equipo es mejor, entonces ya bueno, acá pensé que se iba a repetir esto, vamos a regresar. Bueno, la señal está más parejita, una mejor adquisición, entonces me permite valorar un poquito mejor si es que hay o no una lesión en la parte tendinosa. Acá veo, miren, no veo nada, o sea, en el manguito rotador, en el corte sagital, ¿no es cierto? La parte anterior, posterior, entonces una lesión masiva, ¿no es cierto? Compromete la parte anterior, al subescapular, al supraespinoso, parte del infraespinoso, pero acá lo que llama la atención es el gran llenado irregular de la bursa, ¿no es cierto? Siempre que yo vea bursas muy aparatosas, con mucho contenido heterogéneo, todo, aparte de las lesiones traumáticas o las lesiones o las roturas, siempre, esta es una paciente con artritis reumatoide ya en tratamiento, todo. Entonces, la reacción y esta areola de hiperseñal está más enfocada a su enfermedad de fondo. La artroresonancia de hombro, y acá voy a tratar de responder a la pregunta de nuestro colega que nos estuvo haciendo esto. Entonces, la artroresonancia de hombro tiene indicaciones, ¿no es cierto? O sea, primero, la primera indicación es que complementa una resonancia normal, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo hacer una artroresonancia a un paciente que no se le ha hecho una resonancia normal. ¿Por qué? Porque obviamente si bien hecho, la artroresonancia es un procedimiento relativamente sencillo, pero igual, como bien mencionó y estaba preocupado el colega, nos puede llevar a complicaciones. Entonces tiene que hacer cuando se tiene que hacer. Y si yo no tengo una resonancia normal, no puedo hacer la artroresonancia. Ese es lo principal. Luego, por ejemplo, es de mucha ayuda a nivel del rodete y ligamentos. Sobre todo va a ayudar mucho al planeamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Lesiones osteocondrales que a veces se esbozan muy pequeñas o no se ven bien en la secuencia de una resonancia normal, también nos la va a delimitar, ¿no es cierto? El uso o el objetivo ideal es ver los límites, ¿no es cierto? El espacio articular está conservado, la cápsula articular está conservada o tiene un punto de fuga, hay un punto roto, un punto de lesión. Y hay comunicación, o sea, espacios que no deberían comunicar, solamente se comunican, eso es lo que es el objetivo principal. Y también nos ayuda mucho para evaluación de cuerpos libres y desplazamientos de tejido, de cartílago. Entonces acá vemos dos ejemplos de artroresonancia, ¿no? Entonces una antes y otra después. Por eso les digo, acá obviamente vemos la tendinosis, pero acá en este borde del rodete, el complejo bicerebral, hay una duda, definitivamente. La resonancia, la artroresonancia no la aclara definitivamente. ¿No es cierto? Dos casos iguales, o otro caso igual, perdón, dos tomas de un caso de otro caso. Entonces vemos la cabeza humeral, cambios inflamatorios en el supraespinoso, parte de la corredera bicipitaria y el bíceps, y acá entonces este rodete obviamente está irregular, sabemos que es una lesión, pero el médico quiere saber más cuánto es esa lesión, quiere ver si es que procede o no, ya porque un paciente con mucho dolor, obviamente una artroresonancia nos va a ayudar mucho. Acá tenemos otros casos, miren, acá se nota, bueno, acá ya hemos llenado completamente el espacio articular, entonces, por supuesto, las pequeñas lesiones del rodete, los ligamentos, y por supuesto, como también tenemos una lesión amplia a nivel del supraespinoso,
que es operado, porque miren acá el ancla, entonces justifica ya una actitud quirúrgica. Y miren, y la lesión no solamente va al espacio, digamos, del manguito rotador, sino el contraste se nos va hasta la articulación acromioclavicular. Entonces tenemos también a nivel de los ligamentos transversos de la articulación acromioclavicular también la lesión, ¿no es cierto? Acá otro caso, entonces vemos igualmente, miren, hemos logrado distender bien, muy bien, vemos la parte superior con el rote de los ligamentos, vemos la lesión del supraespinoso, la extravasación del contraste, pero en menor cantidad que el otro colega. Y por supuesto acá, bueno, ojalá que no se le esté cruzando este letrerito que se me cruza a mí, pero bueno, vemos entonces también la artrotomografía también nos ayuda y nos complementa, ¿no es cierto? Perfecto. Este es el paciente postquirúrgico, vemos el ancla. Muy bien. Para describir las lesiones, para ir terminando ya, entonces es importante. Primero, ver las medidas que van para cuánto se me ha retraído el supraespinoso o el tendón de su punto de origen, de su punto de anclaje, ¿no es cierto? En el corte coronal, lo importante es más de 30 a 35 milímetros. Eso es importante, ¿por qué? Porque al cirujano y al médico tratante le va a cambiar la terapéutica. En el corte sagital, desde la tuberosidad mayor para atrás, que no esté más retraído de 21 milímetros, ¿no es cierto? También tenemos la clasificación de Paté también justamente dependiendo de eso, de que si es solamente a nivel de la inserción, o si está a medio retraer, o ya está a nivel de la fosa. La infiltración grasa también es importante ver y evaluar un paquete muscular a nivel de la fosa para ver si es que está más o menos, o sea, si la grasa que circunscribe está en más o no del 50%. Y también el espacio acromiomeral importante, ¿no es cierto? Siempre debe tener más de 7 milímetros. Esos son datos importantes. Acá lo que hablábamos, ¿no? Entonces la grasa y el paquete muscular, si la grasa ocupa más del 50% de la fosa, ya son signos distintos de atrofia. Y en corte sagital, como les dije, la retracción que no sea mayor. Sobre caracterización y cómo se debe informar cada lesión, también tenemos una charla, entonces habría que dedicarnos a esto. Esta es una lámina interesante que encontré también en Radiographics. ¿Por qué? Porque aparte de caracterizar por cuadrante las zonas de lesión, nos hace el hincapié que les acabo de decir, ¿no es cierto? La lesión del supraespinoso, del manguito rotador, que involucra intervalo rotador, son las de peor pronóstico, ¿no? Un pronóstico pues, postquirúrgico más difícil. El cirujano sabe eso y es importante que les demos esa información. Finalmente, para terminar, hay que recordar que el T1, las secuencias T1 son muy anatómicas y las debo exigir, las debo pedir, ¿no es cierto? El T1 nos da señales hipointensas de los líquidos. La densidad protónica o el T2 nos da señales hiperintensas. Hay planos para ver cada estructura, como les dije, y poco a poco nos vamos a ir familiarizando. En el coronal, el supraespinoso, el infraespinoso, la bursa, la articulación acromioclavicular, el rodete, ¿no es cierto? Poco a poco nos vamos. Los tendones, como les dije, siempre son hipointensos, homogéneos, de bordes regulares, incluso diría hasta paralelos. Cambios simplemente en esas características ya nos debe sospechar de lesión. Y por supuesto tienen que ser continuos, ¿no es cierto? Si yo veo una zona de falta de continuidad, por supuesto que voy a sospechar de lesión. La patología, ¿cómo se va a manifestar? En resonancia magnética, básicamente con dos cosas. Primero, un aumento de volumen o señal, ¿no es cierto? Eso es uno. Los bordes, las superficies van a ser irregulares. La presencia de líquido. Por eso la lesión, no es que la lesión se vea hiperintensa. Es el líquido que está metido entre el espacio ahí del tendón. Por eso que la veo así, pero no es que la lesión sea hiperintensa. Acá lo hiperintenso es el líquido. La lesión es esta. Entonces, presencia de líquido, por supuesto, aumento de líquido va a ser signo de lesión. Caracterizar bien la cortical y la medular, importante. Algo más importante, siempre nuestra evaluación tiene que tener un correlato clínico. Yo como médico tratante tengo que ver qué busco, qué es lo que me interesa y hacia dónde va a enfocar. La resonancia me puede dar muchas informaciones, pero filtrar lo que a mí me interesa.
y ubicar bien la lesión como la mencioné. Gracias, colegas, a cada uno de ustedes por la paciencia. Ojalá que les haya sido de provecho. Quedo a su atención y nuevamente reitero mi agradecimiento a la Escuela Comúsculo por esta oportunidad. Muchas gracias, Iván. Excelente y muy didáctica la presentación, que sobre todo nos va a ayudar a poder interpretar, entender y tener un mejor panorama de la evaluación de una resonancia magnética, sobre todo a los médicos que realizamos la parte clínica. Tenemos algunas preguntas de nuestros amigos en el chat. Nos preguntan... Con todo gusto. Bueno, entiendo que es un tema bastante grande, pero nos preguntan si hay algunas características específicas de la capsulitis adhesiva en una resonancia magnética. Bueno, para empezar, esto es de Sí. Manguito Rotador, ¿no? Pero Sí, de todas sí, maneras, sí, mira, sí, es la capsulitis adhesiva siempre es un reto diagnóstico, ¿entiendes? O sea, no hay una técnica, una modalidad diagnóstica que te diga al 100% esto es una capsulitis adhesiva. Es más, yo creo que en el diagnóstico de capsulitis adhesiva el 60% es clínico, ¿no es cierto? Gracias. Y el resto ya lo complementa la imagen. ¿Para qué va la imagen? Simplemente para ver puntos, o primero, engrosamiento de la cápsula, de los ligamentos, sobre todo a nivel de los ligamentos del intervalo rotador. La continuidad, lo que les dije, la continuidad del cartílago. Por ejemplo, ver zonas donde ese cartílago esté ausente, con signos de adherencias. No va a servir la capsulita, la resonancia magnética. Entonces, tenemos signos, por supuesto, signos muy valederos, perfecto, tenemos. Pero a veces hay casos, y a mí me ha pasado, que eran pacientes, por ejemplo, mujeres, que tenían completamente limitación y sin embargo en resonancia, fíjate, no se veía gran cosa. Y el doctor me ha llamado y me ha dicho, Iván, pero esta paciente tiene una capsulitis, se decía, me dice, tú no dices nada de la... Sí. He tenido que volver a revisar y esto, entonces, en la gran mayoría de casos hay signos que sí, pero a veces también nos puede dejar un poquito hacer resbalar. Correcto. ¿Sí? Ahora nos preguntan, Pregunta? quizás una pregunta interesante, un médico desde el punto de vista clínico nos dice, bueno, como la mayoría de médicos enfrentamos el aspecto clínico, ¿cuál sería un criterio clínico para decir, miren, a este paciente solicito una ecografía o quizás a este paciente voy a solicitar una resonancia? ¿Hay alguna disquisición clínica que te ayudaría a decir a dónde voy, con qué tipo de examen? Esa pregunta del colega la agradezco mucho y me gustaría saber quién es ese colega porque está aplicando, así la medicina tenemos que aplicarla así. Pero la resonancia magnética, por supuesto, nos brinda, y como hemos visto muy sucintamente, porque estos son 40 minutos, pero ustedes ven que la información que nos brinda la resonancia magnética sobre la anatomía, la economía, es demasiada. Pero tenemos que también saber pedirla. ¿No? Yo, por ejemplo, una de las primeras cosas que yo le digo a veces a los colegas que hacen pasantías, pequeñas rotaciones con nosotros, es le digo, mira, tú puede ser que un colega pida una ecografía para ver qué sale. Puede ser que un colega pida un rayos X para ver qué sale. Pero son pocos los colegas que piden una resonancia para ver qué sale. Generalmente el colega que pide una resonancia ya tiene una buena justificación clínica, ¿no es cierto? Una buena justificación, y es más, probablemente ya tenga el rayos X y la ecografía y no logra resolver su duda. Entonces yo con esa forma no quiero responder a este colega. Si yo clínicamente sospecho que la lesión es de manguito rotador, que es el 60 o más por ciento de las posibilidades de hombro doloroso, primero apunto a una ecografía. Si la ecografía no me responde, por supuesto, y yo la sospecha clínica la tengo, voy para la resonancia. A la inversa, por ejemplo, si yo tengo un paciente con inestabilidad, no necesariamente era traumático, la ecografía, digamos, va a ser más limitada. Entonces, yo de frente me saldo la ecografía y pido la resonancia. Entonces, va a depender de la clínica. Entonces, para mí, lesiones inflamatorias, manguito rotador, perfecto. Lesiones intracapsulares o de cápsula o ligamentarias, la resonancia.
Más o menos, no sé, ojalá que haya podido responder de forma rápida. Correcto, Iván. ¿Se puede evaluar por resonancia magnética el cable rotador? Ah, esa es una buena pregunta. Ahí está, por eso, y va emparentada con la anterior, Sí, ¿cierto? así es. Así es, va emparentada con la anterior porque hay cosas, mira, yo no sé si se puede, la verdad yo no lo veo, ¿ya? Digo la verdad, o sea, yo que diga todos los días uy, mira, este es el cable rotador, no, en cambio con la ecografía lo veo lindo, Exacto. ¿entiendes? ¿Por qué? ¿Me Exacto. entiendes? Porque por la movilidad, ¿entiendes? Y por la resolución que tiene la ecografía, ese nivel. Como ustedes ven, o sea, la resonancia es muy sensible para lesiones, roturas, inflamación, pero por ejemplo, uno nunca ve el patrón fibrilar del tendón en la pantalla, en una resonancia. En ecografía sí, y por eso que se nos hace más fácil identificar el cable rotador. Yo la verdad no lo veo con resonancia. No sé si algunos colegas de repente lo verán porque también, ¿no? Entonces, no, el cable rotador es una estructura que para mí llegó a la pantalla por ecografía. Ok. Una última pregunta, Iván. ¿Se puede realizar resonancia dinámica? Ah, está. Uy, las preguntas han estado excelentes. Eso era parte del final de la charla. Muy bien, gracias, colega. Oye, está vacía. Eso, claro, eso, mira, muy bien. Pisa. Parecen dirigidas esas preguntas, Claro, no, el pero no, maestro han sido Víctor todas Naura. espontáneas. Sí, parecen dirigidas, pero no, claro. Mira, la resonancia musculoesquelética no es compleja en lo que es la adquisición y las técnicas de adquisición. Hace 15 años que básicamente se hace lo mismo. ¿Qué es lo que varía? La calidad de la imagen, el tiempo de adquisición, pero en sí las secuencias es lo mismo, porque o sea, pues el hombro no ha cambiado, ¿no? O sea, lo que va a mejorar un poco la imagen. Pero, ¿qué novedades se nos vienen en la resonancia? La resonancia dinámica y el weight bearing resonancia, que es resonancia con peso. En hombros se usa, por supuesto que sí. Para eso tienes que tener un resonador especial, ¿no es cierto? Que es un resonador que te permite sentarte, hacerle el examen sentado. Y entonces tú al paciente le das un peso que sostenga y en determinadas posiciones. Y entonces tú puedes hacer valoraciones especiales a nivel del rodete, los ligamentos, intervalo rotor, básicamente. Pero es muy interesante. La resonancia dinámica y con peso, weight bearing, ¿no? Eso, por ejemplo, es un punto que va en desarrollo. Es uno de los nortes que se nos va a venir en resonancia musculoesquelética para hombro. Muy pronto en Perú. Ojalá. A ver, de repente anímate, Jorgito. No, más fácil es que te animes tú, Iván. Bueno, Iván, de verdad una excelente charla, una muy buena presentación, sobre todo muy didáctica para que los médicos que muchos de los colegas no somos radiólogos, como ustedes saben, pero somos médicos del campo de la medicina que usamos las imágenes para hacer procedimientos, hacer diagnóstico y hacer tratamiento en nuestros pacientes. Y nos importa mucho la información que ustedes nos puedan brindar, pero eso correlacionado también con lo que nosotros necesitamos y nosotros tenemos que pedir. Eso es Entonces, fundamental. eso yo creo que es el juego importante de poder tener en cada examen. Muchas gracias. Agradezco a todos los participantes que han estado en línea. Hemos estado en Zoom, hemos estado en Facebook, en Clínica Ecomúsculo. Gracias, Iván, nuevamente. Cualquier Gracias consulta a nos todos pueden... ustedes. Ahí está el correo, lo puse y si no, contigo, con el mayor gusto. Gracias a todos los participantes y cada uno de los colegas. Un abrazo. Un Buenas abrazo. noches Buenas y noches a para todos. cuidarnos mucho. Así es. Buenas noches. Buenas noches.